En el año 237 de la Guerra de la Confianza, la humanidad se enfrentó con ferocidad al temible monstruo de la corrupción. Fue un conflicto devastador, donde las almas de valientes guerreros quedaron atadas a un destino sombrío, y los cuerpos de aquellos que cayeron permanecían colgados, un crudo recordatorio de la barbarie impuesta por el conflicto. El desenlace de esa guerra llegó tras perderlo todo. Cada sacrificio y cada vida se convirtieron en un eco amargo en el corazón del sobreviviente, dejándole cicatrices visibles y un grito mudo. Porque el final de la contienda fue solo el principio de una tragedia personal aún mayor. Pero la verdadera herida no fue la guerra misma, sino la traición de un amigo íntimo, alguien a quien el protagonista quería más que a su propia vida. Una puñalada por la espalda, inesperada, que reveló una amistad rota y un engaño que cambiaría su destino para siempre, mostrando la cruel falsedad de aquel vínculo. El responsable de esta traición era Oliven. Cada fragmento de armadura y cicatriz en el rostro del protagonista contaban la historia de una amistad hecha trizas, sumergiéndolo en un abismo de dolor mientras intentaba comprender la magnitud de lo que había sufrido. ¡Luchamos por vos! Unimos el continente por tu causa y enfrentamos a la corrupción sin dudar, arriesgando la muerte por esa confianza que nos unía. Resonaba su voz, cargada de una amargura inmensa, entre los cuerpos caídos, mientras se preguntaba por qué todo ese esfuerzo había sido en vano. «Todo fue por vos», exclamaba el protagonista mientras la espada de su traidor se alzaba, lista para un golpe final que no solo buscaría acabar con su vida, sino con cada recuerdo de la lealtad que le había entregado. El aire se cargaba de la intensidad del momento, un instante decisivo que marcaba el clímax de la traición y la desesperación. «¿Por qué entonces nos traicionaste?», preguntó el protagonista. Con el cuerpo herido, una feroz determinación se apoderó de él. No podía ni quería morir así. Su voluntad ardía, negándose a un final tan ignominioso, buscando un último aliento para seguir adelante. «Porque mis camaradas caídos se retorcerán en sus tumbas», respondió Oliven con una frialdad descorazonadora. La brutalidad del golpe siguiente fue tan impactante como sus palabras, un ataque despiadado que confirmó la implacable crueldad de su antaño amigo. «Caril, mi querido amigo, ¿cómo pudimos llegar a esto?», murmuró Oliven, observando al guerrero caído, la espada ya sin uso a su lado. La escena, teñida de tristeza, sugería el verdadero motivo de su implacable crueldad, mientras el destino de ambos se sellaba. «¿Amigo? No pudiste soltar esa hipócrita tontería, ¿verdad?», replicó Caril con una mirada desafiante, enfrentando la falsedad de Oliven. Esa palabra se había vuelto un eco vacío, un recordatorio de la mentira que lo consumía, y él no iba a callarse ante tal farsa. Este era Caril Magoan, el líder de incontables victorias en las guerras, aquel que recibió el prestigioso título de Santo de la Espada, el mismísimo protector del imperio. Su figura imponente, bañada en una luz celestial, revelaba la magnitud de su leyenda, un héroe que en algún momento fue el pilar de la humanidad. Pero hoy, él, Caril McGowan, quien había sido el pilar de la humanidad, se había convertido en el enemigo número uno. La sangre de un imperio manchaba su nombre y la traición se cernía sobre él como una sentencia. Su destino, una vez glorioso, se había torcido de la manera más impensada. Se había transformado en un traidor que asesinó al mismísimo emperador. Una multitud de soldados, con ojos llenos de ira, clamaba su muerte. «El traidor está ahí, mátenlo», gritaban mientras una ola de rabia los impulsaba hacia él. Así, Caril McGowan se convirtió oficialmente en el traidor del imperio, un paria que todos sus honores pasados no podían borrar. En ese momento, la imponente figura del Platinum Dragon Nardimauk hizo su entrada en escena, anunciando que este drama solo acababa de empezar. La guerra de la confianza fue devastadora. Caril y 9 más arriesgaron sus vidas por el emperador. Pero al volver, la bienvenida se tornó masacre. Sus camaradas fueron brutalmente asesinados por la mano imperial, un golpe que jamás perdonaría. En su mente resonaba: si pudiera cambiarlo todo, iría al mismísimo infierno por ello. El emperador, aquel que una década atrás intentó asesinar al héroe que regresó, ¿qué harías ahora frente a esta adversidad? Te preguntarás. Con tus camaradas y el propio emperador ya muertos, ¿aceptarás tu destino? La historia te recordará como el gran traidor. Se dirá que el emperador, quien acogió a inmigrantes sucios, fue al final traicionado como un perro. Pero la verdad que nadie conocerá es que el emperador fue quien intentó asesinar al mismísimo Santo de la Espada, a Caril McGowan. Sí, él fue el verdadero traicionado en este infame juego de poder, un giro del destino digno de una comedia de enredos cósmicos. La traición provino de quien juró proteger, de la mano de Oliven.
¿Por qué intentaste matarnos?, bramó Caril, su voz teñida de rabia ante la magnitud del engaño y la ironía de su cruel destino. «Entonces, ¿para qué fue todo esto? Antes me preguntabas qué pensaba hacer», dijo Caril con resolución, «y la respuesta es clara. Voy a regresar al pasado. Para lograrlo, estoy dispuesto a todo. Ya no hay vuelta atrás para él, solo este camino irreversible». «Voy a la torre de Farel», anunció. Nardimauk, el dragón de platino, lo cuestionó con inusual seriedad. «¿Estás seguro de que realmente querés tomar ese camino tan arriesgado, Caril? ¿En serio planeaba volver al pasado?» La torre de Farel se alzaba imponente, envuelta en un aura misteriosa, prometiendo esperanza y el más oscuro de los destinos, un verdadero desafío. Adentrarse en Farel significaba encarar criaturas monstruosas y peligros indescriptibles. Caril lo sabía. Con determinación en su mirada, se preparaba para el primer combate, donde la supervivencia era su única opción. Este es un lugar donde la muerte acecha sin piedad, un verdadero cementerio de sueños rotos, pero es también el único sitio donde podés conseguir otra oportunidad, una chance de reescribir tu destino. La batalla era feroz, Caril no se contenía. «Incluso yo, un dragón, no puedo comprender lo que hay dentro de esa torre», advirtió Nardi. «Podrías luchar contra seres más formidables que los que enfrentaste en la Guerra de la Confianza, Carío, y no puedo garantizar que el Santo de la Espada llegue a la cima de la torre». El camino era largo, lleno de adversidades, pero Carío, con cada golpe, demostraba que su voluntad permanecía intacta. «Pero una cosa es segura», añadió Nardi, su voz grave, «si llegas a la cima de Farel, yo te puedo enviar al pasado». «Entonces, ¿verdaderamente ibas a recorrer ese camino, Carío?». Nardimauk lo impulsaba a una reflexión final, mientras el portal se abría, brillando con una luz azul hipnotizante. «Sí», contestó Caril con una convicción inquebrantable. Ahora, lo único que le quedaba era ese camino, esta última esperanza. Con sus propias manos enderezaría el destino torcido que le impusieron, cueste lo que cueste. Su cuerpo, bañado en una luz etérea, se alistaba para el salto. Caril Macoban, envuelto en una luz etérea, tenía una sola verdad aferrada a su corazón: sobrevivir a toda costa. Su voluntad, un fuego inextinguible, lo impulsaba a desentrañar la traición de Oliven y reescribir la historia. Cueste lo que cueste, él se juró a sí mismo que iba a lograrlo. Para ello, debía superar cada obstáculo, ya fueran aliados caídos o monstruos de la corrupción. No había fuerza en el mundo que pudiera detenerlo de volver al pasado y reescribir su propia historia. Ganaría batalla tras batalla, una y otra vez, para ascender la infernal torre de Farel y de ese modo salvar a sus camaradas, aquellos brutalmente masacrados por la mano del mismísimo emperador. Aunque su cuerpo estuviera destrozado por la lucha y el recuerdo de un pasado glorioso se hubiera manchado con la traición, su espíritu inquebrantable seguía adelante con firmeza. Desde joven había entrenado sin descanso junto a Oliven, y cada enfrentamiento con una bestia monstruosa había forjado su voluntad. Ahora, sin importar cuánto tiempo le llevara, persistiría hasta el final. Con cada golpe que asestaba, la imagen de su yo más joven se superponía con la del guerrero que era en el presente. Tenía que regresar al punto donde todo comenzó, antes de que el horror los consumiera por completo. La promesa de Nardimauk resonaba en su mente, una guía clara: cambiaría el futuro tanto como le fuera posible. Con una expresión decidida, el Santo de la Espada se dispuso a aceptar el bienvenido a lo desconocido. Este era el camino que había elegido. El portal brilló entonces con una luz azul hipnotizante, envolviéndolo por completo. La realidad se distorsionó, los colores se fundieron en un torbellino de energía mientras era transportado al pasado. Despertó abruptamente, los ojos bien abiertos y el corazón latiéndole a 1000 por hora. Una voz familiar, lejana y cercana a la vez, lo llamó por su nombre, sacudiéndolo de su letargo. ¿Sería posible que lo hubiera logrado? Miró sus pequeñas manos, que aún temblaban. ¿Era esto realmente posible? De repente, la imponente figura de su padre, Lord Greenway, apareció ante él, preguntándole si estaba nervioso y ofreciéndole consuelo. Su mente, todavía en shock, procesaba el asombroso salto desde la cima de la torre de Farel. Vio su reflejo juvenil, la calle familiar de su hogar. Sí, esto no era un sueño, había regresado en el tiempo. La escena que tanto había extrañado se desplegaba ahora ante sus ojos. Los momentos felices junto a su familia y amigos. Había superado el tiempo opresivo y el infierno de la torre para esto. Con un nudo en la garganta y una certeza abrumadora, Caril apretó el puño con fuerza. Finalmente lo había logrado. Había regresado al pasado, al momento exacto en que fue adoptado por Lord Greenwell. Estaba a salvo, en el pasado, antes de que la devastadora guerra de la confianza iniciara. Su padre, ajeno a la pesadilla que Caril había vivido, le preguntó con amabilidad si había algo que quisiera hacer una vez que se adaptara a su nuevo hogar.
Caril, al considerar la pregunta de su padre adoptivo, Lord Grinwell, no albergaba dudas. La vida tranquila no era su objetivo, no era un deseo, sino una misión ineludible. Su voluntad, forjada en la crueldad de 1000 batallas y traiciones, se alzaba más imponente que la torre de un mago con complejo de superioridad. El recuerdo de sus hermanos y camaradas caídos injustamente, masacrados por el emperador, y el lacerante peso de la traición de Oliven eran heridas que clamaban venganza. Con el poder de cambiar el pasado, forjaría un futuro que resplandeciera como el oro más puro. Con esa determinación grabada en cada fibra de su ser, el pequeño Caril se irguió frente a Lord Grinwell y, con una voz firme que desafiaba su corta edad, proclamó: «Quiero aprender magia». Su padre adoptivo, visiblemente sorprendido, inquirió si estaba realmente seguro, recordándole que los de su raza no podían usarla. Pero Caril lo tenía más claro. La esgrima por sí sola no bastaría. Una guerra sangrienta se avecinaba, una marea de caos que ya se sentía en el horizonte, y él debía alcanzar la cima, incluso con magia, para no repetir los errores de su vida anterior. Con los ojos rebosantes de una determinación férrea, Caril se juró a sí mismo que cambiaría el futuro. Observaría atentamente a Yulra, la mismísima diosa, y de ella obtendría la fuerza necesaria para reescribir su historia, y así cumplir su misión. A pesar de las objeciones, Caril insistió en aprender magia, reafirmando su voluntad inquebrantable. Mientras tanto, el carruaje de Lord Grinwell, aquel que lo había traído, continuaba su camino, ajeno al peso del destino que se tejía en su interior. Lord Grinwell, cuyo verdadero nombre era Quell McKagan, el formidable comandante de los Caballeros Azules del Imperio y uno de los 5 maestros de la espada más reputados del continente, confirmó la incapacidad mágica de los inmigrantes. Su mirada, una mezcla de sorpresa y curiosidad, se posó en Caril. Entonces, una verdad brutal se reveló. Lord Grinwell admitió haber aniquilado a la tribu y al padre biológico de Caril bajo un edicto imperial. El shock fue inmenso. Su padre adoptivo era también el asesino de su verdadera familia. A pesar de esta impactante revelación, Lord Grinwell explicó que la razón de su adopción era que Caril era el hijo del gran guerrero Kaliak. El niño, sentado, procesaba la brutal dualidad de su nuevo protector. El imponente castillo de la casa McGavin se erguía ante ellos. Lord Grinwell desafió a Caril. Su ira por la verdad podría ser la fuente de su fuerza. Si lo había cogido bajo su techo, quería ver una prueba irrefutable de su valía y talento. Con una mirada expectante, Lord Grinwell le instó a mostrar el talento heredado de su padre. «Ahora seguime», le dijo, mientras se preparaban para entrar a la majestuosa mansión. El camino hacia el futuro de Caril recién comenzaba. Una vez dentro, el joven Caril fue presentado a los demás jóvenes residentes. «Este es el lugar donde vas a vivir de ahora en adelante, y estos son tus hermanos». El hogar que había perdido y recuperado, ahora venía con una nueva familia. El primer hermano en acercarse fue Mart McGavin, el hijo mayor, extendiendo su mano con una sonrisa cordial. Caril lo observó, y en su mente ya lo visualizaba como un aliado crucial en la futura y devastadora guerra de la corrupción. Mart McGavin, el hijo mayor, le ofreció su mano a Caril, quien se presentó con la formalidad adecuada al momento. Mientras el resto de los jóvenes observaban desde abajo, Mart lo invitó a su habitación para que descansara. Poco después, otros residentes de la casa se acercaron para darle la bienvenida: Elliot y Jake. Caril asimilaba cada rostro y nombre con una intensidad que iba más allá de la simple cortesía infantil. Al verlos, vívidos recuerdos de su vida pasada lo asaltaron. 2 figuras luchando contra la corrupción. El enemigo que se los había llevado. Caril había regresado del mismísimo abismo del infierno por voluntad propia. Y ahora su propósito era claro. Debía impedir también las muertes de Elliot y Jake. Su determinación se solidificaba, cambiaría las muertes predeterminadas de todos sus aliados y reescribiría el destino, forjando un futuro donde la tragedia no triunfara. Su objetivo era para él inamovible. Mientras tanto, la curiosidad y el prejuicio crecían entre otros jóvenes de la mansión. «¿Qué estará haciendo el nuevo?», preguntó uno, a lo que otro con evidente desprecio respondió: «¿Acaso no viste su pelo y sus ojos negros? ¿Necesitas más explicación?». Afuera en el patio, Elliot furioso vociferaba su descontento mientras entrenaba con la espada. «¿No es acaso nuestro enemigo, a quien el edicto imperial ordenó aniquilar?», cuestionaba, con el rostro contraído por la ira ante la presencia de un inmigrante en la casa. Los aceros chocaban con furia en un duelo de entrenamiento. Los espadachines ejecutaban movimientos precisos y poderosos. Cada estocada y bloqueo reflejaba no solo su habilidad, sino también la pasión latente en la casa McGavin.
El sonido metálico de las espadas resonaba en el patio, una danza de acero y voluntad, donde los contendientes se movían con impresionante velocidad y destreza. Con un golpe seco y un brillo metálico, una de las espadas salió volando por los aires y cayó al suelo, dando por terminado el combate con un claro vencedor. Elliot, sorprendido por su derrota, escuchó la voz calmada de su hermano. «Estamos todos en el mismo barco, ¿no te parece?», le dijo. «Ya que papá lo trajo, ese chico es nuestro hermano menor. Recórdalo bien». El enojo seguía dibujado en el rostro de Elliot, quien, a pesar de su rechazo, pensaba que si su hermano aceptaba a los inmigrantes, era porque era un digno heredero. Sin embargo, su mente también se debatía sobre si eso realmente lo convertía en el verdadero sucesor. Otro de los jóvenes intervino. «Pero, hermano, un inmigrante sigue siendo», a lo que Mart, consciente del desprecio generalizado, respondió que no había necesidad de alegrarse, ya que el futuro, con Caril presente, sería incierto. Pensativo, Mart reflexionaba sobre si mantener vivo a Caril valdría más que seguir el edicto imperial. El otro joven, con creciente preocupación, preguntó si el nuevo chico sería acaso considerado como un candidato a sucesor. Con un gesto de desdén, Mart descartó la idea como ridícula, instándolos a dejar de sobrepensar y concentrarse en el entrenamiento. Mientras los otros jóvenes se lamentaban, Mart los observaba, y su mirada, por un instante, se dirigió hacia Caril, quien ya había desaparecido de su vista. Con una determinación inquebrantable, Caril, a pesar de su corta edad, se plantó con firmeza frente a los jóvenes de la casa McGavin. Su mirada, llena de una resolución férrea, parecía lista para enfrentar cualquier desafío o prejuicio que se le pusiera enfrente en su nuevo camino. Elliot, sintiendo la extraña intensidad que Caril irradiaba, lo observaba con una mezcla de recelo y desafío. Las palabras de su hermano sobre el inmigrante todavía resonaban en su mente, mientras, casi imperceptiblemente, los ojos de Caril se encendían con un brillo rojizo. La pregunta, cargada de tensión, flotó en el aire. «¿Sabes usar una espada? Escuché que los inmigrantes del norte desgarran gente con sus propias manos. Unas historias bien bárbaras», soltó Elliot, dejando claro su desprecio. Caril, con una calma que sorprendió a todos, le respondió. «¿Qué me decís? En vez de mirar, ¿no querés intentar?». Y sin dudarlo un segundo, aceptó el duelo, una sonrisa apenas visible en sus labios. «Si vas a darlo todo, hermano», dijo Caril, con un tono que Elliot no esperaba, ni mucho menos que lo llamara hermano. «Aceptaré el reto con gusto». Otros jóvenes gritaron indignados. «Vos, bastardo loco, ¿qué pensás provocando a mi hermano?». El ambiente se electrificó, la tensión era palpable. Elliot y uno de sus compañeros desenvainaron sus espadas, las cuales empezaron a brillar con un aura de energía. Se preparaban para el inminente combate. Caril simplemente sintió. «Está bien, como quieran». Elliot, por su parte, le lanzó una advertencia con su espada resplandeciente. «Te guste o no, vivís acá. Como tu hermano mayor voy a enseñarte las leyes del imperio». Mientras el enfrentamiento se desataba, Caril observaba la espada de maná de Elliot con cierto desdén. «Caíste en una provocación tan simple. Seguí siendo un niño», pensó, un ligero matiz de decepción en su semblante. En ese mismo instante, su mente viajó hacia la inmensidad de su misión, recordando el plan forjado en la mismísima oscuridad del abismo. Su mirada se fijó en Elliot, pero su pensamiento iba más allá de la pelea actual, directo a Mart McGavin. Una revelación, clara y contundente, sacudió sus pensamientos. «Mart McGavin, sos mi primer paso». La determinación brillaba en sus ojos, pues sabía que su hermano adoptivo era una pieza clave en el complejo rompecabezas de su futuro, el primer paso para reescribir el destino que lo había llevado a la traición y la tragedia. El choque de espadas resonó en el patio. Caril y Elliot se batían en un duelo de habilidades, las hojas envueltas en energía cruzándose con furia, demostrando la intensidad del combate y el fervor de los jóvenes espadachines. Con un movimiento apenas perceptible, Elliot fue desarmado y enviado volando, demostrando la abismal diferencia de experiencia entre ambos. Caril lo observó. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. Bastante impresionante, la verdad. Elliot, aún aturdido, pensó que Caril era un digno sucesor, pero Caril lo veía como un niño sin experiencia real. «No sos más que un chico que nunca vivió una batalla de verdad», sentenció Caril en su mente, con una frialdad que contrastaba drásticamente con su apariencia infantil. Con una seriedad inusual para su edad, Caril declaró:
Voy a tener que hacerte entender. Luego, con voz firme, le dio una orden a Elliot, quien lo miraba sorprendido y aún en el suelo. Si no venís vos primero, voy yo. Atacá sin miedo. La furia hirvió en las venas de Elliot. ¡Insolente mocoso!, gritó, y con esa misma frustración se lanzó con una ráfaga de ataques cargados de maná, decidido a borrar la sonrisa de suficiencia del rostro de Caril. Elliot, impulsado por la furia, desató una ráfaga de ataques cargados de maná. Pero Caril, con la calma de un veterano que ha presenciado innumerables batallas, analizaba cada uno de sus movimientos. Aunque Elliot era rápido y afilado, Caril detectaba sin esfuerzo las inevitables fisuras en su técnica, revelando la clara falta de verdadera experiencia. Con un movimiento fluido y preciso, Caril aprovechó una de esas aperturas, golpeando a Elliot con tal fuerza que lo envió volando por los aires. Su espada, ahora inútil, cayó al suelo mientras él mismo se estrellaba contra el piso, derrotado. Al final, la falta de experiencia en combate real siempre te va a pasar factura, reflexionó Caril para sí. Al ver a su hermano caer, el compañero de Elliot, con una lealtad furiosa, se lanzó al ataque. Pero antes de que pudiera tocarlo, Mart McGavin intervino, frenando su ímpetu con una mano firme. «Quédate quieto, Elliot», le dijo Mart, dirigiéndose al joven caído mientras contenía al otro. Caril se acercó a Elliot, ofreciéndole una mano con una mezcla de piedad y autoridad. Sabía que Elliot había desarrollado malos hábitos por practicar en exceso sin la guía adecuada. Luego, la mirada de Caril se dirigió a Mart. «Mart McGavin», declaró con voz firme, «si querés proteger a la familia, tenés que volverte todavía más fuerte». Con una leve sonrisa, Caril añadió, «Fue un buen combate». Mart, por su parte, se inclinó para ayudar a Elliot, tomando su mano en un gesto de apoyo que no escapó a la mirada calculadora de Caril. Elliot, al ponerse de pie, reconoció haber aprendido una valiosa lección. Caril lo observaba, pensando que era una persona que necesitaría en su camino, alguien con potencial que, una vez pulido, podría ser útil. Elliot, resignado, soltó un leve resoplido. Mart, con una sonrisa cordial, posó una mano en el hombro de Caril. Declaró que el entrenamiento había terminado y que todos debían regresar a sus habitaciones. Los demás jóvenes, con Lord Greenwell observando de cerca, respondieron al unísono, «Entendido, padre». Después del enfrentamiento, Lord Greenwell, con rostro serio, le ordenó a Caril no asistir por el momento al salón de entrenamiento, una decisión que el joven comprendió perfectamente. Aceptó la orden. Esa noche, bajo la luna, Greenwell conversaba con un compañero. El hombre comentó que Caril parecía ser un hijo problemático. Greenwell asintió, explicando que lo había separado de los otros niños por ahora, seguro de que con el tiempo se adaptaría. Luego reveló a su compañero que el chico era hijo de Caliac, el jefe de la tribu Ojo Negro, y que de tal palo tal astilla. El compañero, reconociendo el linaje, afirmó que Caril era digno de la tribu Ojo Negro, conocida por su maestría con la espada. El compañero siguió elogiando a Caril, destacando su constitución perfecta, su flexibilidad natural y el ritmo único de los guerreros tribales que poseía. Si alguien nació para la espada, concluyó, es ese niño. Greenwell, con una expresión pensativa, lamentó en silencio. Si tan solo ese niño hubiera sido imperial, una espina de orgullo y admiración se clavaba en su mente al considerar que Caril podría haberle arrebatado el título de maestro de la espada más joven. Caril, ya en su habitación, miraba por la ventana. Su reflejo, casi como un fantasma del futuro, le recordaba su objetivo. Pensaba que en una semana su padre, Lord Greenwell, iría al Palacio Real, un evento clave para sus planes. El compañero de Greenwell no podía evitar la admiración por el talento innato de Caril con la espada, elogiando su destreza. Caril, con la mirada puesta en el futuro, sabía que esta era su única y verdadera oportunidad de cambiarlo todo. En su mente, lamentaba no haber sabido antes del linaje McGavin del chico, ya que eso le habría facilitado el camino hacia la magia. Por su parte, Caril sentía profunda gratitud hacia Nardi Mauk, el Mauk que le permitió transitar un sendero que antes le fue negado. El joven guerrero estaba decidido a reescribir su destino, el que Nardi le había mostrado, prometiéndose: «Lo voy a agarrar con mis propias manos». Para una tribu sin linajes mágicos, este reto sería un verdadero desafío. Mientras tanto, en la casa McGavin, la esposa de Greenwell, Isabelle Escher, observaba a su marido con desconfianza. «¿Qué tramas?», le interrogó.
¿Acaso sabes que mi familia tiene un linaje de magos desde hace generaciones? Greenwell le aseguró que no era así, pero Isabelle seguía sin comprender por qué le dedicaba tanta atención a ese niño. Él le recordó que Caliac, el padre de Caril, los había ayudado en el pasado. Por eso, Greenwell sentía que era su deber, como un gesto de respeto a su viejo amigo Caliac, no interponerse en el camino de Caril si éste quería aprender, aunque admitía en voz baja que la tarea parecía imposible. Más tarde, durante la cena familiar, Isabel fijó su mirada en Caril. ¿Así que sos Caril? El conde me contó que querés aprender magia. Le inquirió directamente, mientras el resto de la mesa observaba con atención. Los murmullos se extendieron rápidamente. Otros jóvenes se preguntaban si un tribal siquiera podía aprender magia, creyendo que Caril debía estar loco. Él solo respondió que no se trataba solo de aprender, sino de saber. Internamente, Caril sabía que debía afirmar su existencia y, sobre todo, obtener la aprobación de su padre adoptivo. La verdadera respuesta, la que su padre deseaba, era una que no podía pronunciar en voz alta. «Superar». A todos, exclamó Caril con una audacia que dejó a los jóvenes de la mesa boquiabiertos, sin poder creer lo que acababan de escuchar. «¿Ahora mismo qué?», preguntó uno de ellos mientras la tensión se apoderaba del comedor. La respuesta de Caril resonó en el salón. Greenwell, con una expresión pensativa, rompió el silencio. «Una respuesta bastante buena», comentó. Luego, mirándolo fijamente, le preguntó si ese todos lo incluía él también. Caril mantuvo la mirada firme. Un joven indignado gritó: «¡Mocoso insolente! ¿Cómo te atreves, no?». Otro lo detuvo. Greenwell, profundizando, se preguntó si Caril también pretendía superarlo en la espada. «Sí», respondió Caril con una seguridad inquebrantable. A Greenwell se le dibujó una sutil sonrisa al ver el descaro del chico. Superar la magia con el aprendizaje y a mí con la espada, tal audacia le sienta bien a los McGavin, pensó. Acto seguido, Greenwell le otorgó un permiso crucial. Tenés libertad para leer los libros de magia en la biblioteca Aingery de la familia McGavin. Su esposa, Isabelle, lo miró con sorpresa. Caril, sin poder contener su emoción, solo pudo responder con un sincero «gracias». Tras conseguir acceso a la biblioteca Aingery de la familia McGavin, los murmullos de los jóvenes no tardaron en escucharse, llenos de incredulidad. ¿Un tribal como él podría de verdad aprender magia de una biblioteca tan desaliñada? Pero Caril, con la vasta sabiduría de su vida pasada, sabía perfectamente que esa biblioteca desaliñada esconde un tesoro invaluable, un objeto crucial para su transmutación, una fuerza que nadie más parecía comprender en su verdadero potencial. Ese objeto, ni más ni menos, era el legendario corazón de dragón, una reliquia mística capaz de otorgarle el poder necesario para abrazar la nobleza y reescribir su destino, tal como lo había visualizado antes. Fue en una revelación de su vida anterior que Caril recordó el método preciso para obtener esa transformación que tanto anhelaba. Simplemente debía consumir el corazón de un dragón. Una idea tan singular que, en su momento, le provocó una mueca de asombro digna de una arcada cósmica. La imponente criatura, en aquella visión, le había dejado claras las reglas de esta extraña transacción. No le daría el suyo, y la transformación solo sería posible antes de los 15 años, completamente inútil para un adulto, a menos que, claro, se regresara en el tiempo, lo cual era, irónicamente, su situación actual. Su adopción por los McGavin era la clave. Así se confirmaba, grabándose a fuego en la mente de Caril, que la casa McGavin era el único lugar donde podía obtener un corazón de dragón, la pieza fundamental para su trascendencia. «Le daré un buen uso, Maug», se prometió Caril con una resolución inquebrantable. Una semana pasó volando. Lord Greenwell, inquieto por el comportamiento inusual del joven, no tardó en preguntar por él. Su compañero le informó que Caril seguía practicando en el patio trasero, pero con movimientos extraños, nada que se pareciera a un entrenamiento de espada convencional. Greenwell, sorprendido, pensó que lo encontraría sumergido en la biblioteca. La presión del emperador lo urgía. Con la advertencia de que el emperador se impacientaría, Greenwell, tras una breve y profunda reflexión, tomó una decisión firme. «Tráelo ante mí», ordenó, listo para confrontar el misterioso progreso de su hijo adoptivo. Mientras tanto, Caril, ajeno a la preocupación de Greenwell, se sumergía en sus propias batallas nocturnas. Con su cuerpo infantil rodeado de un aura de maná azul, se enfrentaba a enemigos imaginarios, perfeccionando sus habilidades mágicas y de combate. Sin embargo, la frustración se apoderaba de él al sentir las limitaciones de su cuerpo de niño. «¡Maldición! Soy un mocoso. No puedo moverme más rápido», exclamaba, anhelando la agilidad y el poder de su forma adulta.
La dura verdad se imponía ante sus ojos. El ambiente y su cuerpo actual eran radicalmente distintos a los de la torre, impidiéndole moverse con la libertad y destreza que caracterizaban a su ser anterior. Reconociendo la necesidad de reconstruirse por completo, Caril decidió que no había prisa, ya que su experiencia adquirida en la torre era un conocimiento inmutable que nadie le podía quitar. Por ahora, priorizó el fortalecimiento de su cuerpo para volver a ser el legendario santo de la espada. Justo cuando Caril había ajustado su estrategia de entrenamiento, el mayordomo apareció en el umbral. «Joven maestro, el amo te llama», anunció. «¿Finalmente?», pensó Caril, con una mirada cargada de determinación y una chispa de anticipación en sus ojos. Caril, convocado por el mayordomo, se presenta ante Lord Geringwell, quien lo recibe con preguntas sobre su peculiar entrenamiento, tan distinto al de un espadachín que lo deja perplejo. Antes de su partida al Palacio Imperial, Greenwell revela el verdadero motivo de la llamada. El Agnel, un memento de su padre biológico, un objeto que lo conecta directamente con su pasado más profundo y misterioso. La conversación, sin embargo, toma un giro inesperado cuando Greenwell, con el ceño fruncido, cuestiona por qué Caril, a pesar de tener acceso a la biblioteca, no ha dedicado tiempo a estudiar allí. Caril, imperturbable, responde que simplemente no era el momento adecuado, ocultando que su plan era esperar la ausencia de Lord Greenwell de la mansión para actuar. Mientras tanto, en otro sector de la mansión, Elliot, el joven ya superado por Caril, se queja de la descarada adopción de ese tribal. Mart, su hermano, lo interrumpe, recordándole la decisión de su padre. Aún intentando calmar a Elliot, otro de los hermanos, Tyren, un erudito, reflexiona si los demás, más enfocados en las artes marciales, comprenden realmente la magnitud de la situación que enfrentan. Tyren, quien se ha dedicado enteramente al estudio, les explica un detalle fundamental. La magia no es solo energía, sino que requiere de la sangre mágica, algo que según él, los grupos étnicos como el de Caril no poseen en absoluto. Con voz serena pero tajante, Tyren sentencia que, por mucho que se esfuerce, Caril jamás entenderá la magia y añade que la mansión y la biblioteca no fueron, en realidad, construidas por los McGavin. Fueron, de hecho, obra de la familia Eshyr, específicamente de Calle Eshyr, el gran mago que 250 años atrás sentó las bases del imperio, una figura verdaderamente legendaria. Este mismo Calle Eshyr no fue solo un mago supremo, sino también el primer cazador de dragones. Y lo más asombroso, ocultó el mismísimo corazón de dragón en su biblioteca personal, Ainheri, una bomba de tiempo ancestral. Nadie jamás logró descifrar el secreto de Ainheri. Quizás nadie comprendió la excéntricamente de Calle Eshyr, quien diseñó una trampa con condiciones tan absurdas para su descubrimiento. Aún así, Caril, con la vasta sabiduría de su vida anterior, sabe con certeza que el corazón de dragón reside allí. Recorre los antiguos volúmenes relacionados con el triplex de hace 250 años y, con un toque certero, encuentra lo que busca. Calle Eshyr lo había escondido con un poder arcano, accesible solo para quienes poseían suficiente maná interno. Era la forma del mago de proteger su legado, asegurando que solo los verdaderamente dignos pudieran acceder a semejante poder. Pero aquí viene lo crucial. El corazón de un dragón guarda todos los atributos. Si un humano lo consume antes de los 15 años, puede absorber la totalidad de su poder, una oportunidad de oro para Caril. Caril, dispuesto a dar el paso definitivo, se preparaba para consumir el legendario corazón de dragón. Sabía que esta era su única oportunidad de trascender sus límites, de transformarse en algo más allá de lo humano, desafiando incluso las leyes del destino y la sangre. Apenas lo tragó, un dolor insoportable lo invadió. Su cuerpo de niño se retorcía bajo el asalto de una energía púrpura, cada célula gritando mientras el poder del dragón intentaba consumirlo. La posibilidad de un final catastrófico era palpable, una silueta destrozada por una fuerza incontrolable. No había espacio para las dudas, para el ¿qué pasaría si no lo lograba?, si su frágil cuerpo no resistía. Una fuerza cósmica lo desgarraba desde adentro, fragmentando su esencia. Ese poder era inmenso, tan vasto que ningún ser humano común podría siquiera soñar con contenerlo. Era un abismo de energía desatada. De repente la oscuridad se disipó. Caril se encontró flotando en un vacío etéreo a su lado, mientras el aire se le escapaba de los pulmones. Confundido, apenas lograba percibir una voz lejana que resonaba en lo más profundo de su ser. En esa inmensidad, el cuerpo astral de Caril giró, buscando la fuente de aquella resonancia. Finalmente, la voz se hizo más clara, proclamando con una calma inquietante: «Al fin nos encontramos, Ligeria». Ante él se materializaron dos figuras imponentes, un anciano mago y un dragón rojo colosal. Caril, asombrado,
comprendió que estaba presenciando una memoria residual. La voz que lo había llamado Ligeria no era la del dragón, era la memoria residual de la dragona Ligeria, la cual desde las profundidades del corazón de dragón cuestionaba la traición de Kaye. ¿Por qué cazas dragones? ¿No éramos lo mismo?, le preguntó, mientras el mago respondía con una burla helada. Sin paciencia para las quejas del dragón, Kaye alzó la mano, desatando su magia con un «¡Cállate!» rotundo. La dragona, furiosa, respondió con una ráfaga de fuego que engulló al mago en un instante, llenando el espacio de una explosión carmesí. El aliento de fuego de la dragona, un torbellino incandescente, lo envolvió por completo. Ni siquiera el gran Kaye Eshir podía evitar un gruñido de dolor ante tal ataque, que parecía consumir todo a su paso. Desde su perspectiva etérea, Karil observó, asombrado. Con un aliento así, era imposible sobrevivir. Se preguntaba, perplejo, cómo Kaye había logrado someter a un ser tan poderoso mientras el mago se preparaba para un contraataque insólito. Con una expresión seria, Kaye lanzó un simple flecha de fuego, una magia de primera clase que causó incredulidad en la dragona. ¿Una flecha de fuego contra mí?, rugió Ligeria, incapaz de comprender la audacia o la particular forma en que el mago había decidido jugar al ajedrez con el tejido mismo de la realidad. A pesar de ser una magia simple, las flechas de fuego de Kaye impactaron con una fuerza devastadora, haciendo que Ligeria rugiera de agonía. El dolor de la dragona se transmitió directamente a Karil, quien se retorcía como si la muerte misma lo estuviera reclamando. Con el rostro contraído, Karil se aferraba a su voluntad. Aguantase, dijo, sabiendo que debía superar esta prueba para absorber el corazón. Observaba cómo Kaye transformaba magia de quinta clase en un conjuro de primera, comprendiendo que la lógica ya no aplicaba en este poder absurdo. Tras absorber el aliento de fuego de la dragona, el antiguo mago Kaye Eshir la mira con desdén. Para él, Ligeria no es más que un simple bicho, un mosquito gigante digno de ser aplastado con la chancla cósmica de su poder. Con una frialdad que congela el mismísimo infierno, la derrota con su flecha de fuego, demostrando que su poder trasciende toda lógica. Ver a la colosal Ligeria reducida a esto, mientras Karil siente el dolor, es devastador. Con la dragona ya derrotada, el imponente Kaye se inclina, observando su obra. Le explica a Karil que la esencia de ambos no es tan diferente, sugiriendo una profunda conexión que lo deja perplejo ante su verdadera naturaleza. De repente, la etérea visión se desvanece, y un punzante dolor arrastra a Karil de vuelta a la cruda realidad. Despierta con un gruñido, el cuerpo adolorido, mirando el techo familiar de su habitación mientras el mayordomo, con un suspiro de alivio, se acerca a verificar su estado. Sorprendido, el mayordomo se disculpa por no haberlo reconocido al instante. Sin perder la calma, Karil, con la mente más clara que nunca, le pide que no informen a nadie sobre su despertar y que bajo ninguna circunstancia se le diga a Isabelle, la esposa de Greenwell. Karil le indica al mayordomo que necesita un momento a solas, un respiro sin interrupciones. Al levantar la mano, una energía mágica de un azul intenso resplandece en su palma, una fuerza descomunal que apenas puede contener. La transmutación fue un éxito rotundo, finalmente posee poder mágico. Aunque el mayordomo insiste en que necesita más descanso, Karil, con una voluntad de acero, sabe que no hay tiempo para eso. Apenas recuperado, la verdadera batalla para dominar su nuevo poder acaba de comenzar. Cuando el mayordomo le revela que estuvo inconsciente por una semana entera, Karil se asombra. Una semana perdida es un lujo que no puede permitirse para sus ambiciosos planes. Además, recuerda a Jake, el quinto hermano, y se pregunta por qué tiene un interés tan inusual en la biblioteca. Al preguntar si alguien lo visitó, el mayordomo confirma la llegada de emisarios del Palacio Real. Karil comprende la urgencia de mantener su situación en absoluto secreto. Revelar su poder ahora mismo podría atraer una atención no deseada y arruinar todo lo planeado. Con la mente fija en sus objetivos, Karil necesita comprobar el alcance de su nueva magia. Se levanta de la cama y un aura de energía azul envuelve su cuerpo, listo para poner a prueba el poder que acaba de adquirir del corazón de dragón. Concentrándose al máximo, Karil expande su aura, su cuerpo irradiando un brillo intenso. El proceso de transmutación está finalizado, y con una determinación inquebrantable, Karil declara que ha obtenido, por fin, un poder mágico que jamás imaginó. A pesar de la inmensa fuerza que ahora posee, Karil siente una punzada aguda, una tos seca que le recuerda el dolor de la transmutación. Es un poder asombroso, digno de un dragón, pero su integración aún conlleva desafíos y sufrimiento. Mientras analiza su cuerpo, Karil se da cuenta de que solo 2 de sus 12 venas de maná se han abierto.
Es, sin duda, un avance, pero dista mucho del potencial completo que esperaba. Una mezcla de frustración y urgencia lo invade. Para alcanzar su verdadero potencial, Caril sabe que debe abrir 10 venas de maná más. Con una mirada desafiante y llena de propósito, le habla directamente a Yula, su diosa, dejando claro que ella tendrá que esperar, pues aún tiene mucho que hacer. Ahora, con el corazón de dragón integrado y un nuevo poder a su disposición, el camino de Caril para reescribir el destino se ilumina con una claridad cegadora. Su verdadera y monumental travesía para cambiar el futuro, para evitar la traición y la masacre, comienza en este preciso instante. Caril siente el torrente de energía mágica que lo abruma, tan potente que sus venas parecen a punto de romperse, incapaces de contener la descomunal fuerza que ahora reside en él. Si no logra dominar este poder desatado, podría consumirlo por completo. Una explosión mística, casi como una granada de mano arcana, lo reduciría a cenizas. Para canalizar semejante magnitud de magia, algo que el cuerpo humano no podría soportar por sí solo, Caril sabe que necesita un artefacto capaz de manipularla. Con determinación, se acerca a un viejo cofre y de allí extrae a Agnel, la espada que perteneció a su padre. La empuña con decisión y al hacerlo, Agnel se ilumina con la misma energía azul que lo envuelve, confirmando que es la legendaria herramienta que puede domar su inmensa magia. Con ambas espadas en mano, Caril ya tiene lo esencial para iniciar su próximo paso. Así, inmerso en la quietud del bosque, Caril comienza su entrenamiento. El aura azul de su magia lo envuelve por completo, transformando cada movimiento en una ráfaga de energía pura. Con cada golpe, el aura azul de su magia se transforma en ráfagas de energía pura, liberando una explosión de fuerza que lanza Caril. El ataque pulveriza los árboles a su alrededor, reduciéndolos a pedazos. El poder es devastador, demostrando el impacto brutal de su nueva habilidad. Aquello no es una hoja de maná imperial, es algo mucho más primigenio, magia de dragón pura, sin atributos, una verdadera hoja de aura que trasciende todo lo conocido. Alcanzar este nivel, capaz de manifestar una hoja de maná de esta magnitud, es una proeza que los maestros de la espada del pasado hubieran considerado digna de un santo de la espada. Sin embargo, el esfuerzo es colosal. Caril tose y cae al suelo, su cuerpo dolorido por el fugaz uso de semejante poder. Solo 2 de sus 12 venas de maná se han abierto, y aunque es un avance, se siente como una existencia a medio cocinar. Necesita con urgencia encontrar la forma de abrir las 10 restantes. Además, una inquietud lo corroe. Kai-Esir, el antiguo mago, escondió el corazón de dragón en la biblioteca Ainheri de una forma tan intrincada que nadie pudo hallarlo antes. Esto implica que el corazón era solo una parte de un plan mucho mayor, una pista vital que Caril debe seguir desentrañando en Ainheri. Justo en ese momento, una voz lo interrumpe. «Joven maestro Caril», se acerca y Caril voltea con una sonrisa, comprendiendo que lo que debe pasar siempre termina pasando. Caril, tras su intenso entrenamiento en el bosque, fue interrumpido por la voz de un sirviente. Le informaban que la señora Isabel le había convocado a toda la familia y al llegar a la mansión, Caril observaba cómo cada miembro se reunía, intuyendo la trascendencia del momento. Isabel y su madre les explicó que los había reunido para un mensaje crucial. Pero mientras ella hablaba, Caril no podía dejar de pensar en su pasado y el inmenso poder de dragón que ahora ocultaba. El mensaje era claro. El día de la exterminación de la herejía se aproximaba. Para esta ocasión, la familia imperial había prometido enviar apoyo militar. Randall, uno de los jóvenes presentes, comentó que esto sería de gran ayuda para la nación. Pero Tiren, con su aguda perspicacia, notó una discordancia, dudando de la supuesta buena voluntad real. Tiren profundizó su sospecha, cuestionando la verdadera naturaleza de la exterminación de inmigrantes, pues sugería que iba más allá de simples monstruos. Isabel le reveló que el apoyo provenía de la temida familia Balsar, desatando una notoria conmoción. Al ver la sorpresa de Tiren, Caril confirmó mentalmente que aquello no era un mero apoyo, sino una jugada estratégica que su madre había revelado a regañadientes. Isabelle, intentando calmar, aseguró que era un ataque casual que ocurría cada año. Pero Caril conocía la cruda verdad. En su memoria, revivía una brutal masacre que se cernía sobre la familia McGavin. La visión era desgarradora. En solo 5 días, Randall, uno de sus hermanos adoptivos, sería asesinado. Esta era la primera muerte predeterminada que debía impedir a toda costa. La imagen de Randall, bañado en sangre, con el destino de la muerte grabado en sus ojos, impactó a Caril con una fuerza inmensa. Era un recordatorio vívido de la traición y la tragedia que lo habían impulsado a regresar al pasado.
El dolor y la urgencia de su misión se intensificaron al contemplar el rostro de su hermano. El recuerdo de la emboscada era cristalino. En solo 5 días, en un bosque denso y estrecho sin escape, sus hermanos fueron atacados por fuerzas ocultas. Caril sabía que, si no intervenía, la historia se repetiría con precisión horripilante. Aunque se preparaban para la exterminación de monstruos, Caril recordaba que esta vez no fue un ataque casual, sino una emboscada planificada. Randall murió entonces, pero ahora, con su nuevo poder, Caril confiaba en repeler un ataque de tal magnitud. Sin embargo, el objetivo de Caril trascendía la simple prevención de la emboscada. Su verdadera misión era desentrañar quién orquestó este incidente. En su vida pasada, nunca había logrado descubrir al cerebro detrás de la operación, pero ahora, con el conocimiento del futuro, estaba resuelto a desenmascarar al culpable. Con renovada determinación, Caril se alejó de la reunión, cada paso resonando con la promesa de justicia. Su mirada infantil se endureció, reflejando la voluntad inquebrantable de un santo de la espada. Esta vez, los descubriré y castigaré, pensó. De vuelta en la sala, Tyren, el joven perspicaz, insistió en que, a pesar del supuesto apoyo, algo no cuadraba. El momento era inoportuno, y lo más extraño, las tropas de apoyo provenían de la familia Balsar, quienes no solían ser aliados. Tyren subrayó que la familia Balsar era conocida por ver a los McGavin como adversarios, haciendo su apoyo algo sin precedentes. Sospechaba motivos ocultos, y Caril, asintiendo, confirmó la aguda intuición de Tyren. El peligro se cernía sobre la casa McGavin, y Caril, para sí mismo, desveló el meollo del asunto. Todo esto ocurría porque el emperador aún no había nombrado a su sucesor. La lucha por el trono entre el primer príncipe Rugene y el segundo príncipe Oliver eclipsaba al frágil tercer príncipe Siegfried. La conspiración era, en esencia, una maniobra política para debilitar a los McGavin. La situación se complejizaba para los Caballeros Azules, ya que la facción del primer príncipe estaba en claro ascenso. La familia Balsar, aliada de este príncipe, simbolizaba esa creciente influencia que amenazaba directamente el status quo. Tyren, con su habitual perspicacia, insistía en lo inusual del apoyo Balsar, más aún con Lord Grinwell ausente. Mark, intentando calmarlo, no disipaba la innegable enemistad histórica entre Balsar y los McGawin que Tyren recalcaba. A pesar de los intentos por frenar la discusión, Caril apoyó a Tyren, animándolo a seguir dudando, pues esa era la forma en que se forjaba un verdadero estratega. Con una sorprendente determinación, Caril anunció que él también participaría en la exterminación. La inesperada declaración de Caril dejó a Mark y Randall perplejos. Randall le señaló que no había necesidad de arriesgarse personalmente, pero Caril, sintiendo el peso de un futuro que recordaba, sabía que las cosas estaban empezando a cambiar. Mark y Randall, reafirmando su lealtad, decidieron acompañar a Caril. Acto seguido, Tyren intentó sumarse, casi exigiendo llevarse a Caril consigo, lo que sorprendió a Caril por la posesividad de su hermano. Ante la sorpresa de sus hermanos, Tyren insistió en que él también debía prepararse. Sin más demora, los 3 jóvenes McGavin se retiraron de la reunión, dejando a Isabelle y a los demás atrás. Mientras caminaban, Caril reconocía la aguda mente estratégica de Tyren. La conversación de Lord Grinwell sobre el éxito de su hijo resonaba, mientras Tyren comenzaba a analizar a Caril de cerca, intrigado por su notorio cambio. Tyren, internamente, desmenuzaba el enigma de Caril. Un recién llegado que venció a Mart y ahora quería participar para observar de cerca. Sospechaba que Caril buscaba revelar su crecimiento, y los ojos del joven brillaban con un rojizo poder. El perspicaz Tyren, atando cabos, concluyó que Caril deseaba probar sus nuevas habilidades en el campo, buscando validar lo que pasó en Einherji y cómo derrotó a Mart. Con una leve sonrisa, Tyren asintió. Excelente. En la quietud del bosque, Caril reflexionaba. En su vida anterior, no había participado en este evento, pero ahora las cosas eran distintas e incluso el futuro de su familia, condenada a un destino aciago, cambiaría. Con esa nueva y férrea determinación, comenzó a practicar su poderosa hoja de aura. Con cada movimiento, Caril desató una ráfaga de energía azul que materializaba su hoja de aura, cortando sin esfuerzo los troncos de los árboles como si fueran mantequilla recién sacada de la heladera. Mientras la energía explotaba a su alrededor, Caril reafirmó su decisión. No voy a ser un mero espectador. Con cada fibra de su ser, juró cambiar el futuro con sus propias manos, dispuesto a reescribir el destino. 5 días después, frente a la imponente mansión McGavin, una formación de caballeros Balsar se reunió. Un líder se presentó. Soy Ardyn.
Los hermanos McGavin observaron con cautela la llegada de la supuesta ayuda. Ardyn explicó que llegaron por orden imperial para apoyar a los McGavin. Mart, diplomáticamente, lo recibió, aclarando que Lord Greenwall no estaba, pues defendía las fronteras, dejando así un evidente vacío de poder que esta situación acentuaba. Ardyn, el líder de los caballeros Balsar, observaba detenidamente a los jóvenes McGavin. Si bien su principal objetivo era Mart, los otros dos, Caril y Randall, no parecían representar una amenaza significativa. No obstante, no podía ignorar los riesgos de aquellos que no eran de sangre pura, ni el juego sucio que los había llevado hasta allí. Intrigado por la presencia del muchacho enmascarado, Ardyn inquirió sobre su identidad. Mart explicó con diplomacia que se trataba del sexto hermano, el más reciente en unirse a la familia. Ardyn notó la máscara y Mart, disculpándose, citó ciertas circunstancias que la justificaban. ¿El sexto?, se preguntó Ardyn, asimilando el inesperado giro que ahora los obligaba a considerar a 6 señores en lugar de los habituales 5. Le parecía una situación extraña, y sus pensamientos volaron al conde Quell, el padre de los McGavin. Mientras tanto, Caril, con un inquietante destello rojizo en los ojos, tuvo un vívido recuerdo de Chandler. Una visión del pasado, cargada de tensión, irrumpió en la mente de Caril. Una escena donde Ardyn era furiosamente acusado de ser un espía del Imperio Lorraine. Esta revelación sacudió por completo sus pensamientos, confirmando así sus peores y más profundas sospechas sobre el verdadero papel del líder Balsar. Con la mente a mil, Caril analizó la situación. Aunque la familia Balsar apoyara al primer príncipe, no serían tan ciegos como para atacar a los McGavin sin Lord Greenwell presente. Esto implicaba una seguridad adicional. Alguien ajeno al imperio estaba moviendo los hilos desde las sombras. Tyrion, siempre observador, notó la inquietud de Caril y le preguntó qué le pasaba. Caril, evasivo, respondió nada. Tyrion insistió sobre la máscara, recordándole que su verdadera identidad aún les importaba. Caril permaneció impasible. Él sostuvo que la máscara no le molestaba. De hecho, era una bendición, pues le permitía actuar sin ser visto y, sobre todo, oculta mi existencia, como un fantasma que se esconde detrás de la cortina de un circo ambulante. Justo entonces, el grito de Ardyn resonó. En marcha, antes de partir, Randall le hizo una última indicación a Caril. Kirill a ese tipo. Caril asintió, con sus ojos fijos en el camino. Ya sentía la inminente aventura, el desafío por delante y la promesa del mar que tanto anhelaba. El galope de los caballos resonaba mientras se adentraban en la profundidad del bosque. Caril observaba cómo el sendero se estrechaba, una sensación de familiaridad invadiéndolo. Este era, sin lugar a dudas, el mismo punto donde habían caído en una brutal emboscada en su vida anterior. De pronto, un grito desgarró el silencio. «Duendes a la vista». Otro soldado confirmó la magnitud de la amenaza. «Son más de 100». Caril y sus compañeros se prepararon, sabiendo que la confrontación era inevitable. Ardyn, con su espada en alto, lanzó la orden de batalla. «Prepárense para el combate». Caril, con el rostro endurecido por la determinación, pensó para sí: «Observaré cada movimiento, no dejaré piedra sin remover». Esta vez, las cosas no saldrán como vos querés. Los duendes se abalanzaron sin piedad y la batalla estalló con una ferocidad inusitada. Los caballeros se defendían valientemente y Ardyn, mostrando una agilidad sorprendente, saltó al ataque, enfrentándose a los monstruos cara a cara. «A la carga», rugió Ardyn, desatando una ráfaga de energía púrpura mientras se lanzaba con fuerza imparable contra el enemigo. El campo de batalla se tiñó rápidamente de sangre y los gritos de combate llenaron el aire, con Ardyn liderando la sangrienta embestida. En medio del frenesí de la emboscada que ya tenía el campo de batalla de sangre, Ardyn, el imponente líder de los caballeros Balsar, alzó la voz con una autoridad inquebrantable. Exhortó a sus hombres a no dejarse alarmar por un ataque que, para él, era insignificante, mientras los incitaba a pasar rápidamente a la ofensiva. Los gritos de batalla resonaban con fuerza y los caballeros defendían su posición con una desesperación creciente. Al mismo tiempo, Caril, anticipando la inminente confrontación que ya conocía, desenvainaba a Agnell su espada. Al lanzarse de lleno al combate, Caril notó de inmediato una anomalía. La cantidad de duendes era desproporcionada, mucho mayor de lo que recordaba. «Este número es imposible para una emboscada así», pensó. La verdad lo golpeó con la fuerza de un meteorito. Randall, su hermano,
Jamás pudo haber muerto a manos de una manada de duendes como esta en su vida anterior. La emboscada, además, estaba estratégicamente diseñada para favorecer al atacante, una clara señal de que había algo o alguien más, un cerebro oculto, detrás de todo el caos. De repente, un grito de alarma rasgó el aire con pavor. Se acerca un ataque masivo. Desde la retaguardia, una fuerza invisible y brutal golpeó a los caballeros, sembrando el pánico y dejando a Marty y Randall en completo shock, incapaces de comprender lo que sucedía. El terror se apoderó de los combatientes al ver emerger de las sombras una figura colosal. Un grito gutural anunció la presencia de un jefe goblin, cuya mera existencia y ferocidad eran una amenaza sin precedentes. Los caballeros se estremecieron ante la abominable bestia, pero Caril, con una mezcla de horror y una fría determinación, lo reconoció al instante. Era el mismo jefe goblin que, en su vida anterior, le había quitado cruelmente la vida a su hermano Randall, una cicatriz que aún ardía en su alma. Ante la abrumadora magnitud de la amenaza, Tyren, reconociendo la imposibilidad de un enfrentamiento directo, gritó a los caballeros que retrocedieran. Sin embargo, Ardyn no interrumpió con una sorpresa evidente, cuestionando la validez de su orden. Ignorando la desesperada sugerencia de Tyren, Ardyn mantuvo la formación y, con una voz potente, ordenó una retirada estratégica y controlada. Caril lo observaba con recelo, pensando que el supuesto papel de espía de Ardyn no encajaba con este incidente. Pero la extraña y eficaz defensa de Ardyn lo hizo dudar aún más sobre sus verdaderas intenciones. Veremos cuánto tiempo más logra mantener esta actuación, pensó Caril con perspicacia. Ardyn se lanzó al frente sin dudarlo, abriéndose paso entre los duendes con una fuerza brutal. Mientras vociferaba a sus hombres que despejaran el camino para la retirada, con su espada envuelta en una ráfaga de energía púrpura, una técnica que desataba un poder formidable, llamó al resto de sus caballeros para que lo siguieran. Con un grito de guerra y una agilidad asombrosa, Ardyn arremetió contra el jefe goblin. Su espada imbuida de energía púrpura perforó la dura piel del monstruo, haciéndolo retroceder con un rugido de dolor y furia. El golpe final de Ardyn fue absolutamente devastador. La energía púrpura rasgó el cuerpo del jefe goblin, que cayó desplomado, derrotado sin apelación. Ardyn había demostrado una capacidad de combate que dejó a todos boquiabiertos. Caril observó la escena, asombrado por la rapidez y eficiencia con la que Ardyn había aniquilado al jefe goblin. Como esperaba, Ardyn tenía un as bajo la manga, pensó para sí, confirmando la astucia y la verdadera, oculta, capacidad de su líder. Con la sangre del jefe goblin aún fresca en el aire, Ardyn, demostrando una habilidad formidable, aniquiló al monstruo con su espada imbuida en energía púrpura, dejando a todos los presentes boquiabiertos. Mientras sus caballeros se esforzaban por contener la feroz emboscada, él siguió abriéndose paso entre los duendes, desatando ráfagas devastadoras de esa misma energía para mantener el control en medio del caos. Una vez caído el jefe goblin, la manada de duendes entró en pánico y comenzó a huir en desbandada. Sin perder un segundo, los caballeros de Balzar se lanzaron a la persecución, dispuestos a no dejar ni uno con vida. Caril, observando la escena desde la distancia, ató cabos y comprendió la compleja estrategia que Ardyn había puesto en marcha. Así que por eso nadie lo notó, pensó, dándose cuenta de que la masacre de los duendes era solo una excusa para desviar a los caballeros McKevin, dejando su retaguardia completamente vulnerable. La jugada era impecable. Los pocos soldados restantes serían ejecutados en el momento justo, cuando bajaran la guardia, confiados en la victoria. «¡Qué buena estrategia tenés, Ardyn!», sentenció Caril. Justo entonces, sus hermanos Marty y Tyren lo llamaron alarmados. Le pidieron que dejara todo en manos de Ardyn y se quedara resguardando. Pero Caril, con firme determinación, les anunció que iría tras Ardyn. Mientras Caril se preparaba para su movimiento, Ardyn y sus caballeros galopaban a toda velocidad, internándose cada vez más en el denso bosque, ajenos a la persecución que se iniciaba. Ardyn se detuvo, creyendo que su distracción había funcionado. Le ordenó a un caballero que el resto se encargara de los duendes restantes, mientras él se adelantaría solo en busca del supuesto jefe goblin. «Este jefe goblin es mucho más que una bestia», reflexionó, con la certeza de que había una mente maestra detrás de todo el plan. Tenía que manejar la situación él mismo, con sus propias manos. Sin perder un instante, Ardyn se lanzó al galope, dejando atrás a sus hombres. Su avance era imparable, revelando una urgencia y un propósito oculto mientras se adentraba en la espesura del bosque. «Esto debería ser fácil», murmuró Ardyn con confianza. Pronto se encontró con una nueva manada de duendes, liderados por un goblin aún más grande. Sin titubear, los desafió a un combate singular.
De repente, una figura encapuchada apareció ante Ardyn, dándole la bienvenida con una voz misteriosa. «Te estábamos esperando», dijo, mientras la horda de goblins se preparaba para el ataque final. Ardyn, visiblemente sorprendido, exclamó: «Así que este es el importante, ¿quién demonios sos?». Justo en ese momento, Caril emergió de las sombras, increpándolo con una mirada mordaz. «Al menos intenta disimular mejor tus verdaderas intenciones». Y entonces, Caril soltó un nombre clave que resonó en el aire: Wodencloud. Ardyn, impactado, apenas pudo articular un «¿Cómo no supiste?». Caril, con la serenidad de quien lo tiene todo bajo control, le aclaró que estaba allí para verificar el complot y que no le importaban las cosas de niños del falso apoyo Balzar. Ardyn lo reconoció, y el asombro por el conocimiento de Caril sobre su nombre lo dejó perplejo. Apenas Caril había soltado el nombre de Wodencloud y revelado su conocimiento del complot, Ardyn quedó pasmado, sin poder reaccionar. La figura encapuchada, sin embargo, no perdió el tiempo y le dio la bienvenida a Ardyn, dejándole claro que lo estaban esperando desde hacía rato. La conspiración era mucho más profunda de lo que Ardyn había imaginado. Wodencloud, con voz enigmática, explicó su plan. Un amuleto especial controlaría a los duendes para una emboscada perfecta. Ardyn, por su parte, asintió, reafirmando su lealtad, listo para dar la señal a los caballeros McGavin cuando bajaran la guardia. Mientras el amuleto en las manos de Wodencloud comenzaba a emitir un brillo siniestro y se activaba por sí solo, Caril, siempre un paso por delante, se lanzó con Agnel en mano, anticipando el caos que se avecinaba en el bosque. Una oleada de energía rojiza se desató por todo el lugar. Caril, con determinación inquebrantable, se preparó para la inminente batalla, sin perder de vista a Wodencloud. Ardyn, viendo cómo la situación se le escapaba de las manos, no pudo contener su furia. Con una mirada penetrante y sus ojos brillando con un poder indescriptible, Caril desató la inmensidad del corazón de dragón. Canalizándolo a través de Agnel, manifestó una deslumbrante hoja de aura azul, dejando a Ardyn completamente impactado, sin poder creer lo que sus ojos veían. El choque de la hoja de aura de Caril contra la lanza de Ardyn resonó en el aire, dejando claro que el joven no solo había descubierto el complot, sino que estaba más que listo para enfrentar a cualquiera que se interpusiera. Ardyn, asombrado por la formidable fuerza, intentó descifrar el origen de esa extraña espada de maná, una fuerza desconocida. Pero Caril se mantuvo firme, su hoja de aura brillaba con una intensidad nunca antes vista. Caril se movió con velocidad cegadora, desdibujándose como un rayo azul, mientras su hoja de aura cortaba el aire. Ardyn apenas reaccionó a la primera arremetida. Su rostro reflejaba incredulidad mientras su joven adversario lo superaba. El impacto de la hoja de aura de Caril contra la defensa de Ardyn resonó. Caril atacaba sin descanso, con una agilidad increíble que dejó a Ardyn sin aliento, apenas reaccionando a la abrumadora velocidad de su joven oponente. Un enorme orco apareció en la contienda, gritando de dolor, afectado por la energía de Wodencloud. Parecía una marioneta que ya no quería ser un títere y cobró vida propia para el infortunio de este gigantón. Caril no perdió un segundo. Con un movimiento decisivo y un destello de luz azul, su hoja de aura atravesó al orco con una precisión letal, aniquilándolo al instante. La criatura se desplomó sin vida, dejando una estela de polvo estelar mágico. El cuerpo del orco se desintegró en una explosión de sangre y energía, esparciendo fragmentos. Caril observó la escena, su postura imponente mientras la amenaza se disolvía, confirmando la eficacia devastadora de su nueva habilidad. Ardyn, atónito, no podía creer que Caril hubiera derrotado al orco de un golpe. Con el rostro desfigurado por la incredulidad, se preparó para defenderse de la inminente embestida de Caril, quien se acercaba rápidamente, sin darle tregua. Caril lanzó otro ataque devastador con su hoja de aura, mientras Ardyn intentaba contraatacar con su propia energía púrpura. El choque de sus poderes llenó el aire, un presagio de la batalla que estaba por intensificarse aún más. El choque de la hoja de aura de Caril contra la energía púrpura de Ardyn resonaba con furia incontrolable, llenando el aire de una batalla sin tregua. Caril desataba su poder, superando por completo a Ardyn, quien sentía como cada golpe lo acorralaba, dejándolo sin opciones. Una danza de destrucción se desplegaba ante sus ojos. A pesar de su inmensa fuerza, el impactado y dolorido Ardyn solo podía gritar al verse superado. Caril, en medio de la contienda, notaba que, si bien su poder era formidable, su habilidad para manejarlo con solo 2 venas de maná abiertas aún necesitaba pulirse.
Sin disminuir la presión, Caril interpeló a Ardyn con una voz helada, preguntándole si sabía algo sobre Wooden Cloud. Ardyn, humillado y furioso, solo pudo negar, desafiándolo a que lo obligara a hablar. Previendo la negativa, Caril lanzó un ataque brutal. Ardyn, tosiendo sangre sin aliento, escuchó la sentencia de Caril. Si no vas a hablar, entonces cambiaremos el plan. Una clara advertencia del destino inminente para el espía. Con el rostro desfigurado por el dolor, Ardyn apenas balbuceó, pero Caril, impasible, le explicó que no buscaba respuestas, solo quería confirmar sus sospechas. Acto seguido, con un golpe devastador, lo derrotó, dejando a Ardyn tendido en un charco de sangre. De pie sobre el cuerpo inerte de Ardyn, Caril pensó, ese hechicero no se va a escapar. Justo entonces una figura encapuchada, Wooden Cloud, apareció entre los árboles, dando la orden a los duendes de atacar. Sin embargo, a pesar de la directriz, los duendes se mostraron aterrorizados, incapaces de moverse contra Caril. Con su hoja de aura preparada, Caril les advirtió, con una mirada gélida que paralizaba a las criaturas, que solo preguntaría una vez. Mientras Caril volvía por el camino del bosque, la silueta de Randall apareció a lo lejos. Su hermano, visiblemente preocupado, lo llamaba, apresurándose a su encuentro tras los sonidos de la reciente batalla. Al llegar junto a Caril, Randall inquirió sobre lo sucedido y el paradero de Lord Ardyn. Con una calma desconcertante, Caril le informó que Ardyn había sido asesinado por el jefe Goblin, sembrando la confusión en sus hermanos. ¿Qué?, exclamó Randall, incrédulo. Caril explicó que no se trató de una simple emboscada, sino de un intento de subyugar a la familia McCaggavin. La verdad de la conspiración empezaba a desvelarse ante los ojos de su hermano. Este tipo controlaba a los duendes, reveló Caril, señalando el cuerpo de Wooden Cloud. Después de verificar la verdad, tomó una decisión crucial. No podían permitir que el daño se extendiera a los pueblos cercanos. Con la situación clara, Caril se dirigió a un caballero de Balsar, que no era otro que el teniente. Tras confirmar su identidad, Caril anunció que, con el comandante ausente, él tomaría el mando. Aseguró al teniente que podían retirarse sin problemas, ya que tanto el jefe Goblin como el comandante Balsar habían sido eliminados. El caballero asintió, y Caril sintió un gran alivio al ver que el plan avanzaba sin obstáculos. Luego, Caril le dijo a Tyrene que le dejaba el mando, ya que cuanto más tardaran en el bosque, más posibilidades había de que algo malo sucediera. Pero Tyrene, con una sonrisa sagaz, lo corrigió. Vos sos el comandante, Caril. Con la autoridad que Tyrene le había concedido, Caril cabalgaba al frente, con los caballeros Balsar siguiendo sus pasos. Aunque su poder era inmenso, sabía que aún le faltaba dominarlo por completo. Su mente ya se proyectaba hacia la capital, el verdadero tablero de juego donde el destino se decidiría. No podía quedarse en un rincón apartado. La marea del cambio ya estaba en marcha, y él debía guiarla con mano firme. Mientras atravesaban el bosque, los goblins seguían apareciendo sin cesar, pero para Caril, no importaba cuántos fueran, eran solo insignificantes obstáculos. Su espada se movía con una velocidad inaudita, aniquilando a las criaturas sin piedad. La brutalidad y precisión de sus golpes dejaban a los caballeros perplejos. ¿Cómo era posible que ese joven, sin usar magia convencional, desatara una fuerza tan abrumadora? Era un enigma que desafiaba toda lógica conocida. Sus hermanos, Mard y Tyrene, intercambiaban miradas de asombro. La realidad era ineludible. Caril no era solo fuerte, sino una fuerza de la naturaleza, un monstruo en el campo de batalla que superaba sus propias nociones de poder. Mard no podía evitar imaginarse el futuro. Si ya de niño era así, ¿qué sería capaz de lograr cuando fuera adulto? La Agnel, la espada de su padre, parecía vibrar con la inmensa energía que Caril canalizaba a través de ella. Cuando la batalla finalmente concluyó y los goblins quedaron dispersos o aniquilados, Caril se erguía triunfante, con Agnel en alto. Mard, aún aturdido, murmuraba para sí que ni siquiera la palabra monstruo bastaría para describir la magnitud del poder que su hermano había desatado. Mientras la noticia de la proeza de Caril se extendía, dos figuras de alto rango discutían su inesperado éxito. Su audacia al capturar al espía no solo había salvado a los hermanos, sino también al territorio. La noticia ya había llegado a oídos del emperador. El destino del espía, Ardyn, estaba sellado, pues lo enviarían al Palacio Imperial. La pregunta flotaba en el aire. ¿Invitaría su majestad a Caril a la capital, intuyendo su poder? La verdadera preocupación no residía en el anciano emperador, quien no mostraría gran interés en un joven de 12 años. El problema real eran los príncipes.
Esos jóvenes ambiciosos analizarían a Caril exhaustivamente, buscando usarlo, o si no, eliminarlo. La sombría conversación presagiaba un futuro incierto. Aun si el emperador lo aceptaba, los príncipes no dudarían en eliminarlo. Lo veían como una amenaza que debía ser extirpada de raíz a toda costa. Consciente de las complicadas intrigas de la capital, Caril reafirmaba su determinación. Tras visitarla, sabía que las cosas se complicaban. Como un forastero con un poder que nadie comprendía, su camino sería solitario. Pero se sentía preparado para todo. De regreso, Caril fue recibido como un héroe. Aunque su mente ya maquinaba otra forma de desentrañar la conspiración, se dirigió directamente a las celdas donde un hombre llamado Baker languidecía y con voz gélida lo llamó para que despertara. Con un tono imponente, Caril le ordenó a Baker que hablara, exigiendo toda la información que poseía. Su objetivo era claro, hacerle la vida un poco más fácil al prisionero si cooperaba, claro, con la sutileza de un rinoceronte en patines que se lanza a una carrera de obstáculos. Caril, con la voz tan gélida como el aura que envolvía su mano, despertó a Baker en las celdas. Exigía toda la información sobre la conspiración, prometiendo facilitar su vida si cooperaba, aunque su mirada dejaba claro que esa facilidad sería una brutalidad que solo él dominaba. Baker, aterrorizado, juró haberlo contado todo, implorando que la tortura cesara. Pero Caril, con la mano aún resplandeciendo en un azul glacial, le advirtió que el dolor de unos brazos rotos no era nada comparado con lo que le aguardaba en la capital. Deshecho, el exprisionero cayó de rodillas, suplicando una muerte rápida y misericordiosa. Caril le ofreció un último trato, la verdad para una pronta liberación del sufrimiento. De pronto, un estruendo de vítores rompió el silencio. Las multitudes vibraban con entusiasmo, aclamando a los hermanos McGaggy. Caril, en el centro de la atención, mantenía su semblante imperturbable, como una estatua de hielo en un día de verano. Mart, a su lado, lo animaba a mostrarse más confiado. Caril, sin inmutarse, respondió simplemente que nada de eso le importaba. Sus hermanos, Mart y Tyrion, conversaban asombrados por su madurez. Con la captura del espía, era casi seguro que el emperador lo llamaría a la capital imperial. Mart, aún incrédulo, le preguntó si iba a seguir con esa actitud de niño, tan distante. Caril, sin vacilar, le reveló su intención de ir al palacio, aunque los demás lo vieran como un forastero. No podía quedarse de brazos cruzados, sabía que otros morirían por la causa en el futuro si él no actuaba. Mart, sin comprender la inmensa seguridad de Caril, vio un brillo peculiar en sus ojos y sintió que era capaz de lograr cualquier cosa. Se prometió a sí mismo que algún día sería tan fuerte y enigmático como su hermano. Finalmente, Caril llegó a la imponente mansión. La gran puerta se abrió ante su presencia y una voz familiar lo invitó a pasar, pronunciando su nombre con el respeto que sus recientes proezas y su fuerza le habían ganado. Su padre adoptivo, Lord Grinwell, lo recibió elogiando su hazaña. Caril, humilde, la atribuyó a la suerte. Pero Grinwell insistió en que la suerte, cuando tan bien usada, era una habilidad. Le informó que el emperador ya lo estaba buscando. Grinwell tranquilizó a Caril sobre su origen, pero le dijo que pensaba en el futuro de Oliven y Randall, sus hermanos adoptivos. Caril, agradecido, le dio las gracias por su apoyo. ¿Hay algo que desees?, preguntó su padre con genuina preocupación. Caril respondió de inmediato, sin titubeo. Quería un permiso para viajar. Grinwell se sorprendió y le preguntó si quería abandonar la mansión. El joven afirmó, dejando a su padre adoptivo en un silencio pensativo. No, no es decepción, aclaró Caril. Quería ver un mundo más amplio, crecer y volverse más fuerte para el evento más importante que se avecinaba, para recuperar aquello que le había sido arrebatado. Una fugaz visión del dragón Ligeria cruzó por su mente al pronunciar esas palabras. Grinwell, comprendiendo la determinación en los ojos de su hijo, asintió y le entregó un escudo con un sello grabado. Explicó que era un símbolo para enviados en misión bajo su autoridad, concediéndole el deseo de viajar libremente. Con el sello, Caril podría pasar cualquier puesto de control, pero su identidad debía ser un secreto. Grinwell se disculpó, pero Caril le aseguró que era más que suficiente. Justo entonces, un guardia irrumpió con el aliento agitado y noticias urgentes. Justo en el momento en que Caril recibía el sello que le abría las puertas del mundo, la quietud de la mansión se rompió. Un guardia agitado irrumpió, trayendo una noticia que helaría la sangre de Lord Grinwell. El prisionero Baker se había suicidado. La revelación fue un golpe, dejando a todos pasmados. Sin embargo, entre el asombro general, Caril, el joven estratega, mantenía una sutil sonrisa. Para él, esta noticia no era ninguna sorpresa.
una muestra más de su profunda astucia y del control que ejercía sobre cada hilo de los acontecimientos.